Bien, mientras esto sucedía, en Nueva York, en las Torres Gemelas, el mundo se sorprendía con un tercer avión que impactaba en otro objetivo. Cambiamos de escenario. Íbamos a Washington y esto era el Pentágono. Fíjate. Era ese tercer avión del que hablábamos, que los tres, por cierto, hay que insistir, habían sido secuestrados, iban con pasajeros y un ataque suicida, los terroristas dejaban el avión y lo estrellaban. Eso íbamos sabiéndolo poco a poco porque la información iba llegando pues a cuentagotas, pero efectivamente ya lo explicábamos que difícilmente podían haber cometido un acto terrorista de esta magnitud si no se hubiera producido así. Es decir, secuestrando aviones con pasajeros una vez en vuelo y ya en periodo de aproximación a sus respectivos aeropuertos. Y este era el tercero, que en principio veíamos la fachada intacta y nos daba a pensar que no había sido tanto daño. Pero es que después veíamos el aparato que se había estrellado y era un 707, con capacidad para 400 pasajeros. Que los organismos correspondientes del gobierno norteamericano, exactamente a las 9 de la mañana, ya sabían lo que estaba ocurriendo. Mira, esas son las torres cuando estaban cayendo, estábamos narrándolo también y nos llegaba esa tremenda imagen. Primero caía una, segundos después la otra, y lo más importante es que en esos momentos los equipos de rescate estaban trabajando. Estaban ya dentro. Porque se está hablando, según el alcalde de Nueva York, de miles de muertos. En los edificios, en las Torres Gemelas, 55.000 personas trabajaban a diario y recordemos, como nos había contado Jesús Hermida, que estaban, el horario de oficinas es de 9 a 5 de la tarde y a las 8:30 están ya más o menos preparando la infraestructura. A las 8:30 está la zona llena de gente. Yo creo que lo más sorprendente una vez que hemos visto las explosiones es este momento, es decir, que se vengan abajo las dos torres. Una quedó muy dañada porque el impacto de ese enorme avión fue aproximadamente hacia la mitad del edificio y que mira, esto lo hemos comentado ya varias veces, cómo se desploma como un castillo de naipes esa torre, que ya es una historia, no existen las Torres Gemelas, están demolidas con miles de personas en su interior y en sus alrededores, porque la nube ha sido tremenda. Comentábamos, creo que era tuya la frase, Matías, que parecía después de un terremoto. Esto hemos recogido, ¿verdad?, algún seísmo de grandes proporciones. En los minutos posteriores, pues la gente cubierta de ese polvo de muerte y de destrucción en el que se convierte pues un edificio derrumbado. Yo estoy seguro de que en esos minutos entre las 9 menos 20 y las 9, la mayoría de las personas sufren un ataque de pánico porque creo que estiman que hay un ataque general, es decir, ¿qué es la guerra? Es decir, una guerra, eso es lo que es. A partir de las 9 de la mañana... Mira, el avión que produce el impacto en Washington, el 707, estos son instantes antes, la gente viendo cómo vuela el avión, no saben hacia dónde va. Fíjate que las ambulancias ya están en movimiento y se oyen las sirenas, están ululando. Y ya sabían que ese avión estaba gobernado por alguien que no era el piloto oficial. Y pocos minutos después se estrella. A partir de las 9 de la mañana, con ese avión, con el tercero, el pánico debió ser general, aunque se supone que ya el gobierno de Estados Unidos sabía lo que estaba ocurriendo. Era impotente de hacer nada para evitarlo, pero ya lo sabía. Pero eso es un dato que no habíamos reparado, que efectivamente tanto ambulancias como bomberos estaban en movimiento sin saber hacia dónde iban. Estaban recorriendo la ciudad buscando dónde va ese avión a estrellarse, o sea que ya lo tenían prácticamente asumido. Si os parece, después de ver estas imágenes, hace aproximadamente una hora hemos tenido oportunidad de conversar con un piloto que nos explicaba una serie de cosas que yo creo que es bueno recuperar para los que también se incorporan a nuestra narración. Le hemos preguntado pues todas las curiosidades que sentíamos de cómo obviamente o es posible que abatidos por cazas norteamericanos. Se lo venimos contando desde las 3 de la tarde, vamos a entrar en detalles, pero antes de nada recompongamos la historia de cómo han sucedido las cosas. Lo que parecía imposible sucedía en directo y ante los ojos del mundo. 8:30 de la mañana en Wall Street, el corazón financiero de Manhattan. En las Torres Gemelas se preparan para abrir al público. Un avión de American Airlines procedente de Boston se precipita contra la Torre Norte. Nadie lo ha visto ni rastreado. Las cadenas transmiten la imagen del impresionante incendio que devora las últimas plantas. Comienza una frenética evacuación. Cunde el pánico. La gente corre desorientada. No han pasado ni 20 minutos cuando otro aparato que vuela muy bajo y a 400 kilómetros por hora esquiva los radares y se estampa contra la Torre Sur. Esta vez es un avión de United Airlines secuestrado con 164 pasajeros a bordo. Es el infierno. Las llamas se ven en varios kilómetros a la redonda. Bomberos, policías y equipos médicos se movilizan. Tratan de evacuar a los heridos. Nadie se atreve a dar cifras de muertos, aunque el alcalde Giuliani habla de una cifra espeluznante y ordena la evacuación de todo el sur de Manhattan.
El fuego se propaga con tal rapidez que daña los cimientos de los dos colosos con 160 pisos y 400 metros de altura, donde habitualmente trabajan 50.000 personas. Ante los atónitos ojos de los cientos de neoyorquinos que se arremolinan en los alrededores, los dos emblemáticos edificios se desploman, primero uno y luego el otro. En Washington, pendientes todavía del primer atentado, otro avión se estrella contra el Pentágono. Hay dos explosiones, una del aparato en llamas y otra del sistema de calefacción. Todos los sistemas de seguridad han fallado. Comienzan las evacuaciones en cascada en todo el país. La Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento de Estado y la ONU. La aviación federal dispara las alarmas. American United Airlines han perdido el control de dos aparatos. Se teme otro ataque inminente. Esta vez la diana es Camp David, la residencia de verano del presidente Bush, donde impacta otro avión. El ejército americano derriba un segundo aparato que se dirigía hacia la finca de Bush. Una hora después, el avión de United Airlines, cuya pista se había perdido, se estrella cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Este hacía la ruta entre Boston y Los Ángeles. El pánico, el miedo, el terror se adueñan de los Estados Unidos. Bien, pues esa es la historia de lo que ha sucedido. Nunca en la historia se había producido un ataque de esas dimensiones sobre los Estados Unidos. Jesús Hermida nos habla aquí de guerra. Yo lo quiero matizar, o lo insisto de vez en cuando, porque realmente puede haber más muertos que en Pearl Harbor, decía. Es posible, es posible. Pero en cualquier caso es un tipo de guerra, ¿no? Es un tipo de guerra muy subgéneris, en cualquier caso. Creo que es la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos, si esto lo convertimos en un ataque, porque son aviones, que ha ocurrido algo similar. O sea, quiero decir que nunca en la historia, ya sé que no es comparativo, ya lo sé, pero nunca en la historia de los Estados Unidos habían sido atacados. Jamás, es decir, atacados. Ya sé que esto es un atentado, pero es una serie de aviones que atacan, no había ocurrido nunca. Lo más cerca había sido efectivamente la base naval de... Sí, vamos, hablo de los Estados Unidos continentales. Continentales jamás, pero en fin, no han sido bombas... No, es otra cosa, ya lo sé. Volantes, un atentado terrorista, como ven ustedes, y tenemos ya alguien que reivindica este atentado. Un interlocutor anónimo ha reivindicado en nombre de la Armada Roja, una organización extremista japonesa, la serie de atentados que se han producido en los Estados Unidos para vengar las muertes de Hiroshima. La primera bomba atómica que cayó sobre Hiroshima, la segunda sería sobre Nagasaki. Un interlocutor anónimo, hablando árabe como un extranjero, ha reivindicado en una llamada telefónica la serie de atentados en los Estados Unidos para vengar los muertos de Hiroshima y también de Nagasaki, cuando se ha cumplido el 56 aniversario. Hace apenas unos días ha declarado el redactor en jefe del semanario nacionalista Al-Badeh en Amán. No ha precisado más, pero hay que decir que la Armada Roja japonesa fue fundada en el 69, que ha tenido relaciones con la organización extremista de Próximo Oriente, sobre todo con el Frente Popular de Liberación de Palestina, que ha sido responsable de varios secuestros aéreos y de ataques contra embajadas occidentales, pero que la última vez que actuó fue hace ya muchos años, fue en 1988, con una explosión, con un coche bomba en Nápoles, igual lo recordáis algunos de vosotros, un coche bomba en Nápoles, enfrente de un club militar americano que mató a 5 personas, y esa es la última vez que había actuado. Vamos a dejarlo en tela de juicio cuando menos. Por lo menos hay que hacerlo así. Lo dejamos en tela de juicio porque desde Afganistán el régimen de los talibanes ha desmentido la participación de Osama Bin Laden en los atentados que han sacudido hoy los Estados Unidos. Se había dicho que había sido... A las torres, porque no creo que sea la parte de abajo de la misma torre. No, además... hay centenares de metros en donde se produjo la explosión y el acceso... 16 restaurantes, por cierto. Sí. En España 16 restaurantes había en las Torres Gemelas. Bueno, yo creo que tenemos una opinión importante para saber cómo se vive en ese edificio que ha podido suceder, porque tenemos a un arquitecto del Ayuntamiento de Madrid, a Manuel Rivero, que está ya en comunicación con nosotros. Necesitamos una pregunta importante. Señor Rivero, buenas tardes. Bueno, creo que ha visto las imágenes impactantes, impresionantes. Es inevitable porque es terrible y lo hemos visto por todas partes, vamos. Yo conozco personalmente esas torres, las he recorrido, las he subido hasta arriba y demás, y bueno, ya hemos visto los efectos y la barbaridad, y
y ya hemos visto la indefensión que existe en los aeropuertos, pese a todas las medidas que se pongan, la indefensión que existe en los vuelos, y peor todavía los terroristas suicidas. Eso ya es algo espantoso. Señor Rivero, perdone, la primera pregunta que nos hemos hecho todos es, bueno, ¿cómo es posible, una vez que ha tenido lugar el impacto del avión, como estamos viendo, qué posibilidades de supervivencia tenían la gente que estaba en las plantas superiores y la que estaba en las plantas superiores e inferiores, porque alguien dice que se bloquean los ascensores en un tipo de impacto de estos y las salidas pues tienen serias dificultades, y esto ha ido como una tea, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Bueno, pero las plantas superiores son las primeras que se incendian y tienen dificultades en su salida, en su escape, pero las plantas inferiores sí pueden salir siempre que no se cunda el pánico y se atasquen por otros motivos. Aquí